Dios te bendiga. Pon a prueba tus conocimientos bíblicos respondiendo a las siguientes preguntas. 30 preguntas de la Biblia acerca de reyes. Pregunta 1. ¿Cómo se llama el primer rey de Israel? A. David. B. Salomón. C. Saúl. D. Josías. Tienes 10 segundos para responder. C. Saúl. Primera de Samuel capítulo 10 versículos 21 al 24. Pregunta 2. ¿Cómo se llama el rey que tuvo 1000 mujeres? A. Zimri. B. Salomón. C. Acab. D. David. Tienes 10 segundos para responder. B. Salomón. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 3. Pregunta 3. ¿Cómo se llama el rey que tenía por mujer a Jezabel? A. Saúl. B. Acab. C. Ocosías. D. Abner. Tienes 10 segundos para responder. B. Acab. Primera de Reyes capítulo 21 versículo 5. Pregunta 4. ¿Cómo se llama el rey que mandó a matar a los niños menores de 2 años? A. Ciro. B. Artajerjes. C. Samuel. D. Herodes. Tienes 10 segundos para responder. De Herodes. San Mateo capítulo 2 versículo 16. Pregunta 5. ¿Cómo se llama el rey que Dios estableció su reinado eternamente? A. Salomón. B. Saúl. C. David. D. Basá. Tienes 10 segundos para responder. C. David. Segunda de Samuel capítulo 7 versículos 16 al 17. Pregunta 6. ¿Cómo se llama el rey que empezó a reinar a los 8 años? A. Zimri. B. Ela. C. Nadab. D. Josías. Tienes 10 segundos para responder. De Josías. Segunda de Crónicas capítulo 34 versículo 1. Pregunta 7. ¿Cómo se llama el rey que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como de las aves? A. Ciro. B. Artajerjes. C. Nabucodonosor. D. Faraón. Tienes 10 segundos para responder. C. Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 versículo 33. Pregunta 8. ¿Cómo se llama el rey que tenía conforme al corazón de Dios? A. Salomón. B. David. C. Saúl. D. Absalón. Tienes 10 segundos para responder. B. David. Hechos capítulo 13 versículo 22. Pregunta 9. ¿Cómo se llama el rey que Dios le agregó 15 años más de vida? A. Ezequías. B. Manasés. C. Asa. D. Ocosías. Tienes 10 segundos para responder. A. Ezequías. Isaías capítulo 38 versículo 5. Pregunta 10. ¿Cómo se llama el rey más joven del pueblo de Judá? A. Josías. B. Joás. C. David. D. Saúl. Tienes 10 segundos para responder.
B. Joás. Segunda de Crónicas capítulo 24 versículo 1. Pregunta 11. ¿Cómo se llama el rey más rico de todos los reyes? A. Jeroboam. B. Roboam. C. Salomón. D. Acab. Tienes 10 segundos para responder. C. Salomón. Primera de Reyes capítulo 10 versículo 23. Pregunta 12. ¿Cómo se llama el rey que mandó a destruir todos los altares e imágenes paganos? A. Ocosías. B. Micaías. C. Saúl. D. Josías. Tienes 10 segundos para responder. De Josías. Segunda de Reyes capítulo 23 versículos 4 al 20. Pregunta 13. ¿Cómo se llama el segundo rey de Israel? A. Ela. B. Salomón. C. David. D. Jeremías. Tienes 10 segundos para responder. C. David. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 3. Pregunta 14. ¿Cómo se llama el rey que tomó a Esther como su reina? A. Artajerjes. B. Nabucodonosor. C. Ciro. D. Asuero. Tienes 10 segundos para responder. De Asuero. Esther capítulo 2 versículos 16 al 17. Pregunta 15. ¿Cómo se llama el rey que tuvo por copero a Nehemías? A. Nabucodonosor. B. Josías. C. Artajerjes. D. Pablo. Tienes 10 segundos para responder. C. Artajerjes. Nehemías capítulo 2 versículo 1. Pregunta 16. ¿Cómo se llama el rey que murió con una flecha que fue lanzado al azar? A. Ezequías. B. Manasés. C. Josafat. D. Acab. Tienes 10 segundos para responder. De Acab. Primera de Reyes capítulo 22 versículo 34 al 37. Pregunta 17. ¿Cómo se llama el rey que hizo una gran estatua de oro? A. Micaías. B. Jeroboam. C. Nabucodonosor. D. Zimri. Tienes 10 segundos para responder. C. Nabucodonosor. Daniel capítulo 3 versículo 1. Pregunta 18. ¿Cómo se llama el rey que Dios no le dejó construir su templo? A. Nabad. B. Ocosías. C. Roboam. D. David. Tienes 10 segundos para responder. De David. Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 3. Pregunta 19. ¿De qué lugar era el rey que mandó ayunar a su pueblo y aun sus animales? A. Egipto. B. Jerusalén. C. Nínive. D. Tarsis. Tienes 10 segundos para responder. C. Nínive. Jonás capítulo 3 versículos 6 al 8. Pregunta 20. ¿Cómo se llama el rey que llevó los utensilios de la casa de Jehová y lo puso en su templo? A. Faraón. B. Ciro. C. Artajerjes. D. Nabucodonosor. Tienes 10 segundos para responder.
de Nabucodonosor. Segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 7. Pregunta 21. ¿Cómo se llama el rey que extraviara a su pueblo Judá para que hiciese más maldad que otras naciones? A. Roboam. B. Ezequías. C. Manasés. D. Ocosías. Tiene 10 segundos para responder. C. Manasés. Segunda de Crónicas capítulo 33 versículo 9. Pregunta 22. ¿Cómo se llama el tercer rey de Israel? A. Ela. B. Roboam. C. David. D. Salomón. Tiene 10 segundos para responder. De Salomón. Primera de Reyes capítulo 1 versículos 38 al 40. Pregunta 23. ¿Cómo se llama el rey que mató a Jezabel? A. Nabat. B. Eliseo. C. Jehú. D. David. Tiene 10 segundos para responder. C. Jehú. Segunda de Reyes capítulo 9 versículos 31 al 33. Pregunta 24. ¿Cómo se llama el rey que durante su periodo de reinado no hubo guerra? A. Roboam. B. David. C. Saúl. D. Salomón. Tiene 10 segundos para responder. D. Salomón. Primera de Reyes capítulo 4 versículos 24 al 25. Pregunta 25. ¿Cómo se llama el rey que hizo 2 becerros de oro? A. Ocosías. B. Jeroboam. C. Nabat. D. Manasés. Tiene 10 segundos para responder. B. Jeroboam. Primera de Reyes capítulo 12 versículos 26 al 28. Pregunta 26. ¿Cómo se llama el rey que Dios le mandó que le edifique casa en Jerusalén? A. Nabucodonosor. B. Asuero. C. Ciro. D. Artajerjes. Tiene 10 segundos para responder. C. Ciro. Esdras capítulo 1 versículo 2. Pregunta 27. ¿Cómo se llama el rey que hizo templo a Jehová? A. Roboam. B. Asa. C. Ezequías. D. Salomón. Tiene 10 segundos para responder. D. Salomón. Primera de Reyes capítulo 6 versículos 2 al 8. Pregunta 28. ¿Cómo se llama el rey que privó a su madre que fuese reina por hacer un ídolo de acera? A. Herodes. B. David. C. Asa. D. Ciro. Tiene 10 segundos para responder. C. Asa. Primera de Reyes capítulo 15 versículo 13. Pregunta 29. ¿Cómo se llama el rey que extendió su mano y luego se secó cuando dijo, prendedle al profeta? A. Asuero. B. Jeroboam. C. Roboam. D. Artajerjes. Tiene 10 segundos para responder. B. Jeroboam. Primera de Reyes capítulo 12 versículo 4. Pregunta 30. ¿Cómo se llama el rey que tuvo un sueño y nadie podía interpretarlo excepto Daniel? A. Asuero. B. Artajerjes. C. Nabucodonosor. D. Faraón. Tiene 10 segundos para responder.
C. Nabucodonosor. Daniel capítulo 2 versículos 27 al 45. No te olvides de compartir y de suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos, donde vas a aprender de la Biblia. Dios te bendiga.